Hola a todos. Esta vez me gustaría hablar de un tema que es muy particular de esta época del año, de diciembre, y bueno, particularmente el caso mexicano, ¿no? Me refiero al caso del pago del aguinaldo. Este tema concierne mucho a todas estas ideas de liberalismo, libertarianismo, de libertad económica, pues concierne al tema de las regulaciones en materia laboral y cómo es que pues, los libertarios estamos opuestos a ellas, no porque estemos del lado de los malvados empresarios, ni mucho menos, sino porque, como siempre advertimos, las leyes, los dictámenes gubernamentales no manifiestan dinero adicional en bolsillos de los trabajadores, ni, pues sí, no resultan en dinero mágicamente volviéndose disponible, ¿no? Entonces, procedo a elaborar. ¿A qué me refiero con esto y el tema del aguinaldo, no? Para mucha gente, en esta época del año que nos tienen que pagar el aguinaldo a quienes trabajamos en empresas consolidadas formalmente, quienes somos asalariados, pues pudiera parecer que ese dictamen gubernamental implica un incremento sobre nuestro salario anual neto, ¿no? Que si ganamos 10,000 pesos al mes, 100,000 pesos, 120,000, digamos, al año, y pues nos toca un aguinaldo, no sé, de 20,000 pesos, digamos, ¿no? En ausencia del dictamen gubernamental, esos 20,000 pesos no existirían y que le debemos al gobierno el que obliga al empresario malo a darnos esos 20,000 pesos al final del año, ¿no? Y esto perpetúa esa narrativa de que la intervención gubernamental en el mercado laboral es buena, que los empleadores son malos y que se necesita del gobierno para obligar a los malvados y a dar lo que le corresponde a los empleados, ¿no? Es equivocada. Lo que pasa con el tema del aguinaldo, pues, ¿por qué es que esto no resulta en compensación adicional? El que el gobierno diga, empleador, tú tienes que pagarle a todos los empleados una cantidad adicional al final del año, no resulta en que efectivamente esos empleados ganen más. Explico por qué. Si cualquier empresa tiene que hacer una estimación de costos, sabe cuánto dinero le tiene que pagar a cada persona empleada en determinada posición. Entonces, digamos que para el ejemplo de una tienda, ¿no? Para simplificar, digamos, nada más voy a tocar el tema de cuánto se le paga al empleador, al empleado, perdón, y pues evitando los demás costos asociados con pagarle la nómina, impuestos adicionales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que una empresa tiene previsto pagarle 10,000 pesos al mes a un empleado demostrador, ¿no? Listo. De 120,000 pesos al año. Entonces, esos 120,000 pesos al año, pues, están estimados, le permiten, pues, a la empresa calcular, pues, qué tanto es rentable, cuánta gente puede contratar, cuándo tiene que vender su tienda para sacar, para justificar que estén contratadas con el salario, etcétera, etcétera. Uno no simplemente puede decir, pues le voy a pagar. No, o sea, ese tipo de estimaciones de costos hechos de forma pues aleatoria, sin consideración previa, resultarían en muchas cosas, ¿no? En una empresa perdiendo talento a manos de un competidor que sí se toma el tiempo de considerar cuánto vale una posición, cuánto hay que remunerar a una posición dada, o una empresa que no puede sobrevivir los costos que puso por estipular un salario muy alto, porque pues lo hizo de forma, repito, aleatoria, ¿no? Entonces, se necesita tener una especie de estimación de costos para que las empresas puedan llevar a cabo sus operaciones, sobrevivir, que es al final del día sobrevivir y prosperar, ¿no? Que es al final el propósito de todo empresario, de todo emprendedor. Nadie pone una empresa nada más porque sí, por hobby, ¿no? No tengo nada mejor que hacer. Entonces, volviendo al ejemplo, si para un empresario, un empleador, una posición dada puede justificar en 120,000 pesos al año, y llega el gobierno y le dice, mira, tienes que darle a los empleados un bono adicional de esta cantidad de dinero, de 15, 20 días, lo que sea. Lo que va a hacer el empleador no va a ser desconfigurar todas sus cuentas, no va a incrementar la compensación de la gente, por ejemplo, la gente nueva a la que contrate, ¿no? Simplemente decir, bueno, como yo tengo en consideración, yo sé que el gobierno me exige darle un aguinaldo a los empleados, cuando tenga que dar un salario, cuando tenga que proponer un salario, por ejemplo, a un nuevo empleado, lo que va a hacer el empleador es decir, bueno, o sea, te iba a pagar 120,000 al año al mes, pero como tengo que pagar un aguinaldo, voy a descontar eso de tus mensualidades para que al final te lo pueda pagar sin yo salirme de mi presupuesto. Entonces, al final del día, tú sigues ganando tus 120,000 pesos al año, solo que ahora ganas menos dinero al mes, digamos 9,000 pesos al mes, para que te puedan dar 12,000 pesos de aguinaldo al final del año. Repito, sigues ganando tú nada más los 120,000 pesos al año que el empleador estaba considerando pagarte.
Y esto no hace al empleador avaro, ni mucho menos. Es simplemente que la necesidad de estimar costos, la necesidad o la realidad de que una empresa no existe para regalar dinero. Y la realidad de que a pesar de que tuvieras a un empresario con un muy buen corazón, pues si la empresa no sobrevive, si el empresario no puede justificar mantener la empresa abierta porque no da ganancias, porque paga sueldos que no están ligados con la productividad y la cantidad de ganancias que la empresa trae, pues la empresa va a quebrar y pues todos los empresarios financieramente razonables, ¿no? Entre ellas, pues el no desajustar su presupuesto simplemente porque a un gobernador, a un diputado, senador político se le ocurrió decir, pues para ganarme unos cuantos votos adicionales voy a hacer que estas leyes se apliquen, ¿no? Que X o Y regulación gubernamental pase. Entonces, repito, la pensión del gobierno no resulta en dinero adicional en los bolsillos de los trabajadores. Entonces, este dinero que nos pagan al final del año no es dinero extra, sino dinero que se nos fue descontando a lo largo del año, porque es dinero que desafortunadamente, como vivimos en un ambiente inflacionario, y siempre va a ser así, al menos mientras el gobierno siga teniendo el control de la emisión de la moneda, pues el dinero pierde poder adquisitivo conforme pasa el tiempo. Entonces, nos convendría más a los empleados, a quienes percibimos un salario, el poder recibir ese dinero cada mes conforme llega, en lugar de esperarnos a recibir esa cantidad al final del año, porque al final del año ese dinero va a estar depreciado después de 12 meses de inflación. Eso no es algo que pues, debería sorprender a nadie. Todo el mundo puede ver que si tú visitas una tienda en enero, ves el precio en producto y después lo ves en diciembre, pues ves un incremento de precio en productos de la canasta básica, ¿no? Entonces, eso es algo que nos perjudica. Es algo que perjudica a todos. Y como todo lo que perjudica financieramente a la gente, siempre quienes se ven peor son los pobres, ¿no? Porque una persona que vive con un sueldo de, no sé, 8,000 pesos y tiene que mantener a hijos, le convendría mucho más el no tener aguinaldo y recibir su compensación neta cada mes para no tener que estar viendo de dónde saca dinero cada mes para sacar adelante a su familia, ¿no? Sería un escenario más ideal para los empleados y repito, especialmente para aquellos que se las ven difíciles mes con mes y viven de cheque a cheque, de quincena a quincena, viven al día, ¿no? Como se dice aquí. Entonces, ver que pues los dictámenes gubernamentales no sirven de nada, son más show que cualquier otra cosa y en la mayoría de los casos son más perjudiciales que otra cosa. En esta nota de que pues las cosas no tienen que verse o ese tipo de escenarios tienen que verse como un punto con el cual atacar a los empleadores y esperar que el gobierno siga siendo quien intervenga en relaciones empleado-empleador, hay que considerar también cómo es que cuando una posición implica o requiere o justifica mayor remuneración por parte de un empleador, estos no tienen ningún problema en ofrecer sueldos altos. Es decir, contrario a lo que la gente cree de que los empleadores siempre están buscando cómo pagarte menos, cómo joderte como empleado, hay que prestar atención a lo que pasa con posiciones que son un poquito más escasas. Ponte a ver, por ejemplo, cuánto gana en promedio un ingeniero, un químico, un físico empleados en la industria privada. Y vas a ver precisamente que toda la gente, un matemático aplicado, por ejemplo, que es algo que está muy de moda con este boom del machine learning, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, etcétera, uno se puede tener a ver los exorbitantes salarios que comanda una persona que tiene dominio de materias físico-matemáticas. Entonces, repito, o sea, no se trata de que los empleados estén buscando nada más pagarte menos. Los empleados siempre van a pagar aquello que sea consistente con el valor que el empleado produce. Como dice Thomas Sowell en uno de los mejores libros de economía escritos en toda la historia, que es Basic Economics, en un mercado, aquello que tú puedes consumir está limitado por aquello que tú produces. O sea, no es, este arreglo no existe meramente por la decisión arbitraria de un empleador. Este arreglo es meramente el resultado de que ciertas ocupaciones comandan sueldos más altos, ciertas ocupaciones comandan sueldos más bajos, porque el valor que producen a la sociedad es diferente. Y es algo que podemos ver muy claramente si comparamos, pues, por ejemplo, el labor honrado y lo que tú quieras de, por ejemplo, alguien que se dedica a meramente capturar datos en una hoja de Excel y nada más, comparándolo con el valor que produce a nivel sociedad todo lo que tiene que hacer un ingeniero civil o un grupo de ingenieros civiles para planear la construcción de un puente y que este no se caiga. Es un ejemplo pues, precisamente para aterrizar la idea de por qué existen siempre diferencias en salarios y repito, por qué no es sensato
pensar que simplemente salarios bajos equivalen a avaricia o maldad de parte de un empleado. No es el caso. Tocando nuevamente el punto original o el punto que quería hacer principalmente en este video es las resoluciones gubernamentales, los dictámenes, las regulaciones del gobierno en materia laboral no tienen un efecto positivo. O el efecto es neutro o es negativo. Y neutro entre comillas, porque incluso aunque ni siquiera afectaran el resultado final para los trabajadores de manera negativa, pues cuánto tiempo gastan los legisladores proponiendo, haciendo show, deliberando sobre cualquiera de esas medidas, ¿no? O sea, es tiempo por el cual les pagamos, es tiempo que nos cuesta a los ciudadanos mucho dinero. Entonces hay que tenernos siempre a pensar eso. Repito, contrario a la narrativa popular, contrario a lo que la sabiduría popular ostenta, el gobierno no es ninguna clase de salvador y el gobierno no media las relaciones laborales en nuestro bien, todo lo contrario.